No voltees a la ventana. No voltees, no voltees. No te creas. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a... Si te gusta todo lo terrorífico, lo que no tiene explicación, lo paranormal, este es tu lugar. Vamos a darle. ¿Serán reales todas las historias que nos cuentan? Yo creo que tienen una parte de realidad que conocemos y otra que a lo mejor no queremos aceptar. Les voy a contar una historia. Mi nombre es Adolfo, soy originario de Veracruz y es importante porque la historia que les voy a contar es de Veracruz. Espero les guste, es un pequeño archivo de medianoche. Esta historia no es mía o propia como tal, que yo haya vivido. Es una historia que me contaban de unas personas que sí conozco. Bien, había unos esposos en una pequeña comunidad, en un pequeño pueblo de las altas montañas de Veracruz. Ya tiene esto muchos años. El señor se dedicaba a ser cañero. Los cañeros, para los que no sepan, pues son aquellas personas que manejan un tráiler transportando caña, ¿no? La caña que se ocupa para el cafecito, que se ocupa para un ponche o para muchas otras cuestiones que se ocupa la caña. Esta persona cañera vivía en un pueblito de las altas montañas de Veracruz, pero su trabajo le quedaba en otro pueblo, en un pueblo que quedaba aproximadamente a unos 40 minutos, un día, cualquier día de la semana, como cualquiera, cenando con su familia, con su esposa, ya por eso de las 10 de la noche, y le dice, bueno, nos vemos mañana, me voy, tengo que ir a recoger mi camión, porque para ese momento su camión estaba en el otro pueblo de Veracruz, donde este señor laboraba. Lo había dejado en un corralón con toda su carga de caña. Lo tenía que ir a recoger. Entonces dice, pues nos vemos mañana, mi amor. Ya me voy. No llevo teléfono, no llevo solo su cartera y 50 pesos. Esto es muy importante, 50 pesos llevaba. El señor sale de su casa, es un camino de terracería o empedrado. De la nada nota que hay como mucha neblina o que la neblina está bajando más de lo habitual, que es más densa. Se le está dificultando ver por el camino. Iba caminando y imagínense qué tan densa era la neblina que tenía esta dificultad para ver. Siente como por un lado pasa un niño pequeño y le pega en la pierna. Entonces el señor voltea, echa risas. Voltea hacia el otro lado, no ve a nadie, y en el momento en el que está volteando hacia un lado, pasa un niño del otro y le vuelve a pegar. Y cada vez que está moviéndose, siente que pasan niños alrededor suyo jugando con él. Escucha las risas, escucha las voces, pero no ve a nadie. Y siente que lo están moviendo, que lo están empujando. La neblina cada vez se hace más densa. ¿Qué estaba pasando? El señor no lo sabía y nosotros todavía no lo vamos a saber. De la nada, el señor empieza a levantar la mirada ya cuando deja de escuchar estas risas, estas voces, a sentir estos golpes en sus piernas. Levanta la mirada, se empieza a percatar que la neblina empieza a disiparse, pero no ve nada, no reconoce el lugar. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? El señor pone su mirada, su atención en su alrededor, se percata de que hay tumbas y él, muy sacado de onda, muy despistado, no sé, estaba en un panteón, y ni siquiera en el panteón de su pueblo, estaba en el panteón del otro pueblo, del pueblo al que iba a ir para recoger su camión. ¿Cómo es que llegó? El señor no tenía ni la más mínima idea. Pero no solamente era eso. El señor, cuando sale de este panteón y se percata de que está en un panteón que ni siquiera es el de su pueblo, y que no solamente es eso, sino que ya está amaneciendo. Ya pasaron horas, desde las 10 de la noche, 11 aproximadamente, que salió de su casa, y ya iba a amanecer, ya era el siguiente día.
¿Qué les gusta a las 6 de la mañana? Sale y se encuentra un taxista que, para fortuna del señor, de este señor, conoce y le dice, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Y le dice, no, es que no me lo vas a creer, vengo saliendo del panteón, ¿no? Y pues es que no sé cómo llegué, y le cuenta la historia y el taxista no le cree y dice, bueno, te llevo a tu casa, lo trae de regreso a su casa y llega a su casa, el taxista lo deja, no le cobra nada, solo dice, no te preocupes, no me pagues. Ya, lo dejó. Ya era la mañana, ya había amanecido. Su esposa lo ve y lo ve todo blanco, lo ve pálido, lo ve callado, lo ve perdido. Y su esposa le dice, mi amor, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu camión? Porque veniste en taxi, ¿ocurrió algo? No contestó nada el esposo, solamente se pasó en medio de ella, la dejó hablando sola, se sentó en el sillón con la mirada vacía, blanco, preocupado, se le veía tembloroso. Y le dice, mi amor, ¿cuánto dinero llevaba yo anoche? Y su esposa le dice, 50 pesos. Se revisa, mira mi amor, acá tengo los 50 pesos intactos. Y, no, pues qué bueno, no gastaste. No, pero ¿de dónde crees que vengo? No, pues no sé. Si no, es que vengo del panteón de donde estaba su trabajo, de donde trabajaba el señor. No, y es que ¿cómo llegaste hasta allá? Le pregunta la esposa. No lo sé. El señor, con la dificultad del habla, le dice, no lo sé, pero me pasó esto. Y le cuenta que la noche anterior, saliendo de su casa, la neblina lo rodeó, empezó a escuchar voces, vio como niños, aquí a su esposa se los describe como niños desnudos, que corrían al lado de él. Le contó que despertó en el panteón de otro pueblo, que sale y que lo llevan de regreso a su casa. Y tiene el dinero intacto, su cartera intacta, sin ningún rasguño, todo bien. No se la creían ninguno de los dos. Su esposa pensaba que le estaba bromeando, le estaba jugando una broma, pero el señor no necesitaba hablar más para que se le creyera, puesto que en todo su rostro se veía esta preocupación de no entender qué es lo que acababa de pasar. ¿Cómo era posible que se trasladó de un pueblo a otro, a unos 40 minutos de distancia aproximadamente, y que hayan pasado, que les gusta, 6 horas, 7 horas? ¿Cómo fue posible? Lo dejó de lado, el señor dijo, no, pues igual son los chaneques. Ya le habían contado al señor que los chaneques podían hacer este tipo de travesuras. Pero quiero pensar también que es una travesura que está muy pasada, la verdad. Esos chaneques se la volaron. Hasta la fecha todavía no sé si creerla, pero sí me asombra y me intrigaría saber si esto es real. Hola, yo soy Monse, y si te gusta el terror, este es tu lugar. Bienvenidos a Archivos de la Noche. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar la siguiente historia. La historia que les traigo el día de hoy se titula ¿Hasta dónde llegarían por amor? Hay personas que cuando terminan una relación lloran, sufren y siguen con su vida, pero también hay quienes no aceptan que ya se acabó y están dispuestos a cruzar límites que jamás deberían tocar. Las historias que están a punto de escuchar le ocurrió a una familia que hasta el momento jamás había vivido algo relacionado con lo paranormal. Todo comenzó después de una serie de pérdidas familiares. La muerte de su abuelo había dejado la casa llena de tristeza, silencio y un vacío difícil de explicar. Fue en medio de este duelo cuando la prima mayor decidió terminar su relación sentimental. Nadie imaginó que aquella decisión sería el principio de una auténtica pesadilla. Al principio fueron detalles tan pequeños que cualquiera los habría atribuido al estrés o al dolor que estaban pasando en ese momento. Una tarde, la prima se encontraba completamente sola en casa. Subió al segundo piso para cerrar las ventanas, mientras hablaba por teléfono con su mamá, quien trabajaba en una farmacia. Mientras caminaban por el cuarto, se escuchó claramente una voz. ¿Con quién estás? Pensó que provenía de la llamada. Le preguntó a su mamá. Ma, ¿quién está contigo? Del otro lado hubo un breve silencio. Te iba a preguntar lo mismo. ¿Con quién estás tú? Se escuchó una voz.
El corazón de la joven comenzó a acelerarse. Entonces volvió a escucharse. Esta vez ya no salía del teléfono. La voz venía desde el interior del cuarto, imitándola. ¿Con quién estás? No era un eco, no era una grabación. Era una voz burlona, deformada, como si estuviera jugando con ella. La joven salió corriendo, bajó las escaleras sin mirar atrás. Nunca más volvió a subir sola. Con el paso de los días, las cosas simplemente quedaron en simples sustos. Una noche, toda la familia estaba sentada en la sala. De repente, la prima del medio soltó un grito desgarrador. «Me pegó, mamá, me pegó». Todos se levantaron de golpe. Le preguntaron desesperadamente que qué había pasado. Entre lágrimas, dijo que una sombra había cruzado corriendo frente a ella. Eran varios golpes al mismo tiempo, como si alguien la estuviera atacando. Lo peor ocurrió segundos después. Frente a todos comenzaron a aparecer marcas sobre su piel. Primero en los hombros, después en la espalda. Rasguños largos y profundos. Surgían como si unas uñas invisibles estuvieran desgarrándola en preciso instante. Nadie la había tocado. Nadie estaba cerca de ella. Solo pudieron limpiarle las heridas mientras intentaban entender qué es lo que acababan de presenciar. Desde aquella noche la casa cambió. El ambiente se volvió pesado. Dormir ahí resultaba incómodo. Había una sensación constante de que alguien observaba desde algún rincón de la casa. Por las madrugadas se escuchaban pasos en la planta alta. No eran pasos normales, sonaban lentos, arrastrados, como los de un anciano caminando con dificultad. La familia intentaba convencerse de que todo esto tenía una explicación, hasta que ocurrió algo que los hizo perder cualquier duda. La menor de las primas entró al cuarto de su abuelo, en el mismo que había fallecido tiempo antes. Apenas cruzó la puerta, comenzó a alterarse. Su expresión cambió por completo. Miraba hacia un rincón de la habitación mientras gritaba desesperada: «Tú no eres mi abuelo, lárgate de aquí, no me gustas». Los demás corrieron para sacarla. Después explicó que había sentido una presencia de alguien, pero sabía perfectamente que ese no era su abuelo. Decía que aquella cosa solo estaba usando su apariencia, como si se tratara de burlar de ellos, como si aprovechara el dolor que todavía sentían por la pérdida. A partir de entonces, quien más comenzó a sufrir fue la prima del medio, a la que la habían rasguñado. Cada noche soñaba con su abuelo, pero había algo que no encajaba. Sabía que no era él, aunque tuviera su rostro, aunque hablara igual. Había algo en su mirada que le provocaba un miedo indescriptible. En los sueños, aquella figura terminaba sujetándola por el cuello. La ahorcaba. Ella desesperaba, sobresaltada, incapaz de respirar. Las noches se volvieron insoportables, no solo para ella. Algunos sentían que alguien se sentaba en el borde de la cama. Otros despertaban convencidos de haber escuchado sus nombres. Los pasos continuaban, las puertas crujían. La casa parecía rechazar a quienes vivían en ella. Desesperados, colocaron una Biblia abierta en cada habitación. No sabían si funcionaría, pero por lo menos se sentían un poco más en calma. También acudieron a la iglesia para pedir ayuda, preguntando si podían bendecir la casa o realizar alguna oración especial. La respuesta fue negativa. Les dijeron que no podían intervenir de esa manera. Sin saber qué más hacer, buscaron a una mujer conocida por realizar limpias. La señora apenas entró a la casa, guardó silencio unos minutos. Después les hizo una pregunta: ¿quién terminó recientemente una relación? La familia señaló a la prima mayor. La mujer respiró profundamente antes de hablar. Les dijo que aquello no era simplemente una mala energía. Según ella, alguien había mandado a hacer un trabajo de santería. El objetivo era la joven, que había terminado con su pareja. Su exnovio había buscado a alguien para colgarle un muerto. Una práctica que, según explicó, consistía en enviar una entidad para atormentar a la persona hasta consumirla físicamente y emocionalmente hasta dejarla vacía. Pero aquella presencia no solo se había quedado con ella, había comenzado a alimentarse del dolor de toda la familia, especialmente por el recién fallecimiento del abuelo. Por eso adoptaba la figura de un anciano, no porque fuera él, sino porque sabía que esa imagen les causaría el mayor sufrimiento posible. La mujer se aseguró de que deberían de actuar inmediato. Comenzó una limpia por toda la casa. Recorrió la habitación por habitación mientras rezaba. Todo transcurría con relativa normalidad hasta que llegó el momento de limpiar a la prima. En cuanto inició el ritual, la joven comenzó a retorcerse violentamente. Su respiración cambió, gritaba con fuerza. Parecía imposible. Su cuerpo se arcaba, como si alguien invisible intentara impedir que aquello terminara. Los presentes aseguraban que la escena
recordó la película del exorcista. La mujer continuó sin detenerse, rezando y limpiando, hasta que por un momento u otro todo cesó. La joven cayó agotada. El ambiente pesado desapareció casi inmediatamente. La señora afirmó que había logrado desprender todo lo que le habían enviado, que aquel muerto ya no estaba con ella. Desde ese día no volvieron a escuchar pasos, nadie volvió a ser atacado. Las pesadillas se terminaron. El cuarto del abuelo recuperó la tranquilidad que había tenido antes. La familia, sin saber que todo aquello fue realmente consecuencia de un trabajo de santería o si existe otra explicación. Lo único que tienen claro es que el terror comenzó después de que una relación terminó. Y terminó justo el día en el que alguien aseguró haber quitado aquello que nunca debió haber llegado a su hogar. Porque si algo aprendieron de esa experiencia es que el odio puede ser tan fuerte como el amor, y que hay personas dispuestas a buscar ayuda en lugares muy oscuros cuando no aceptan que alguien decida irse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos, soy el siguiente integrante de este grupo y la verdad estoy muy emocionado por formar parte de este proyecto, ya que es algo completamente nuevo para mí y pues son temas que me resultan muy interesantes, el probar cosas completamente nuevas, el formar parte de un grupo con gente que conozco y gente completamente nueva. Es interesante ver qué tipo de dinámica se puede desarrollar y pues nada, la verdad estoy muy contento por estar aquí grabando esto para ustedes. Y pues nada, no me queda más que decir que comencemos con la historia. ¿Les han contado esta típica historia de viaje por carretera que suele ocurrir en algún pueblo lejano de México? O al menos en este caso se trata de México. ¿Alguna vez les han contado una historia que suele remontarse a una zona rural de México, donde aparecen fantasmas en la carretera, en lugares abandonados? Bueno, si no es así, esta historia trata de eso, de cómo los impulsos de un hombre pueden llevarte a tener la peor noche de tu vida. Y si no es la peor, pues por lo menos una de las más aterradoras. Esta historia se remonta en un pueblito de México. No puedo decirles el lugar exacto porque realmente no poseo el dato, pero es una historia que al menos se cuenta mucho en casa, que ahora sí que del conocido de un conocido, de un hombre llamado Martín. Martín era un hombre de familia, tenía 2 hijos, una esposa, y él tenía una edad aprox, unos 40 años más o menos. La historia se remonta en un México antiguo, no tan antiguo, pongámosle por ahí de los años 40, 50, aprox. Martín era un hombre que trabajaba como comerciante y transportista de productos. Esto iba desde, no sé, ropa, fruta, verdura, cualquier tipo de mercancía que se pudiera comercializar. Él se encargaba de transportarla, así que pues los viajes en carretera eran muy comunes para él. No trabajaba de manera independiente, trabajaba pues en una pequeña empresa, digámoslo así, en un pequeño grupo que justamente se encargaba de realizar este tipo de trabajos. Bueno, hay ciertas temporadas en donde estos trabajos se suelen volver muy demandantes. Y como sabemos, a nosotros nos estresa mucho 2 cosas: el trabajo y el no poder descansar. Y a don Martín se le juntó este combo, porque si no era suficiente el tener una suficiente carga de trabajo, ahora tenía que lidiar con el estrés de su trabajo en temporada alta para no poder descansar al menos, no sé, el tiempo adecuado que se tendría que tener para un sueño de calidad, vaya. Y bueno, es muy común que en las familias suelen haber problemas. Y claro que al ser un hombre que todo el tiempo estaba en la calle trabajando, no sueles tener la mejor actitud cuando regresas a casa. Y bueno, ya saben, problemas de familia, de que si le pones atención a los niños, que si traes suficiente dinero, que si esto, que si el otro, taca. Todo ese tipo de situaciones para Martín resultaban muy abrumadoras. Y llegó un punto en el que esta situación lo sobrepasó.
y simplemente no quiso saber nada más de su familia. Hay que recalcar una cosa muy importante, y es que este señor tenía un aprecio muy grande por su familia. Los quería, los amaba, los adoraba, eso no cabía duda. Pero en este momento él no tenía cabeza para ellos. Y sí, suena feo, pero así es como él se sentía. Así que en este arranque de enojo, pues lo que él decide hacer es salirse de su casa. Se sube a su carro y se va a la cantina que todos conocían en el pueblo. Y pues bueno, todos sabemos a qué van a ese tipo de lugares, a desestresarse, una que otra copa por aquí, un pequeño vasito de jugo de naranja por allá. Y pues suelen ocurrir otro tipo de situaciones. Fue en uno de estos momentos en los que él se encontraba platicando con sus amigos y con gente que recién conoció en el lugar, donde se estaba desahogando acerca de las situaciones que lo estaban sobrepasando. Y fue en un momento de estos en los que algo captó su atención. Una joven que entró al bar. Era muy raro que gente nueva entrara a estos lugares. Y con gente nueva me refiero a gente que no sea de los del pueblo en sí, y que no sea gente que sea poco frecuente. Porque es bien sabido que o todos se conocen, o todos saben quién va, quién viene, y quién de plano nunca ha pisado esos lugares. Y bueno, esta muchacha era una de estas personas que nunca había pisado el pueblo. Y eso llamó mucho su atención. De entrada, que nunca la había visto, y en segunda, que le resultó una joven bastante atractiva. Era una joven aproximadamente de unos 20 años, entre 20 y 25 años, delgada, de piel clara, no blanca, piel clara, cabello lacio, castaño oscuro, y traía una ropa bastante llamativa, por así decirlo, no porque fuera algo muy pomposo, sino porque se veía bastante bien arreglada. Entonces eso llamó mucho su atención, pero decidió dejar esos pensamientos de lado porque no quería cometer algo de lo que él se arrepintiera. Recordemos que él era un hombre casado y pues bueno, sabemos qué pasa cuando hay un hombre casado y tiene problemas con su familia. Lo que busca es un desquite. Entonces no quería pensarlo por ahí, pero la verdad es que la joven le resultó muy, muy hermosa. El punto es que para esto, ya después de unos traguitos, él ya estaba muy satisfecho con lo que había hecho, se sentía más libre, más desahogado, y decide salir de la cantina y llega al estacionamiento, o al menos al lugar donde dejó su carro. Estaba a punto de subirse cuando se percata que a unos cuantos metros de él se encontraba esta joven. Le llamaba la atención que ella estuviera sola y sobre todo tan tarde en un lugar como ese, que si bien no era un lugar peligroso, tampoco era pues muy recomendable estar a altas horas de la noche tú solo en una cantina, en un lugar completamente desértico, llamémoslo así, a oscuras. Entonces aquí Martín tiene una intención que es buena, pero tiene otra detrás. Él le habla a la joven, le dice: oye, ¿qué no es muy tarde para que estés aquí tú sola? Y él es ignorado por ella. Ella no le presta atención, o al menos no mucha. Él estaba todavía algo mareadito, dejémoslo así, pero se llegó a sentir un poco incómodo. Nuevamente lo volvió a intentar. Trató de sacarle plática a la joven, preguntándole que qué hacía tan tarde, que ya era muy peligroso que ya estuviera por esas horas en ese lugar. Por un lado, su preocupación era genuina, y por otro, era para ver si podía llegar a una conversación con ella. La joven apenas si lo voltea a ver y le dirige la palabra. Tienen una pequeña plática y él le propone llevarla a su casa. La joven accede y ambos se suben a su carro. Ambos emprendieron viaje por carretera, el hombre siguiendo las indicaciones que la joven le proporcionaba para llevarla hacia su destino. Martín le trataba de sacar conversación. La joven parecía ser algo tímida o reservada, en otras palabras,
ya que no hablaba mucho, pero después de un tiempo la conversación se dio. A pesar de la incomodidad y de que Martín no estaba en sus 5 sentidos, fue una conversación muy amena, dejémoslo así. Mientras esto pasaba, el señor ya estaba pensando en que tal vez las intenciones que él tenía desde el inicio no eran las adecuadas, no eran correctas y que no valía la pena sacrificar lo que había construido por un impulso. Pero por otro lado, él seguía algo molesto con su mujer por la pelea que habían tenido, porque él sentía que no era suficiente lo que él estaba haciendo, o al menos su esposa le hacía sentir que no era suficiente lo que hacía, a pesar de que todavía él se mataba jornadas muy extensas de trabajo. No se sentía valorado y tal vez esto podría darle una lección a su esposa. En algún momento, si ella se llegara a enterar, él podría justificarse, pero la cosa parece que no iba por ahí. Llegaron al punto que la joven le dijo que se detuvieran. Martín detuvo lentamente el carro y él empezaba a sentirse incómodo y asustado, porque se dio cuenta que en el lugar donde estaban no había civilización. Recordemos que era una época donde era muy común que las zonas rurales en México fueran bastante comunes, y ni siquiera estaban cerca de pueblos aledaños, estaban en un lugar donde no había nada más que naturaleza, árboles, pasto, hierbas, y él empezó a sentirse cada vez más asustado porque sentía que su vida corría peligro, que si bien tal vez ella vivía en una zona muy alejada y no sé, tal vez su casa estaría del otro lado o de en algún punto que él no se estuviese fijando. Pero si ella vivía tan lejos, ¿por qué iría a un lugar que precisamente le queda muy lejos? Y sobre todo, ¿cómo habrá llegado? ¿Alguien más le habrá dado raid? ¿Y por qué ella sola? Estas preguntas rondaban su cabeza y cuando trataba de darle una respuesta no tenía lógica. Simplemente él empezaba a sentirse en peligro. Muchacha, ¿a dónde vamos? ¿Está cerca de aquí tu casa? Él le hacía estas preguntas mientras iban adentrándose cada vez más y más en la naturaleza. Llegó un punto en el que la joven se detuvo y Martín se puso alerta. Dijo, no vaya a ser que esto sea una trampa y haya alguien esperándome detrás. Su temor era que algo malo le pasara, pero la cosa no iba por ahí. Cuando empezó a inspeccionar el lugar en el que se encontraba, solo había obscuridad, y cuando volteó a ver a la joven, se dio cuenta que ella no estaba dejando huellas en la tierra. Es más, ni siquiera estaba caminando. Fue tanto su espanto que fue corriendo hacia su carro. No le importó dejarla a la joven en ese lugar, y ni siquiera se regresó a cuestionarse si solamente era por su estado de mareadito, que no le vio los pies, o genuinamente no tenía pies. Entonces arrancó y se fue hasta su casa. Empezó a tocar la puerta de una forma muy desesperada porque se dio cuenta que ni siquiera podía entrar a su casa, ya que su mujer le había puesto un seguro, un candado a la puerta. Entonces cuando ella lo vio, dice que lo vio pálido. Sentía que ella sentía que él se le había escapado el alma porque lo veía como nunca lo había visto. Al día siguiente, pues, él le cuenta la historia a su mujer. Su mujer evidentemente se molesta y nuevamente hay más problemas. Pero él contaba, que prefiere tener o lidiar con ese tipo de problemas que lidiar con cosas completamente desconocidas. De hecho, como dato curioso, la gente que estuvo con él en la cantina, gente que lo vio, cuenta que cuando él salió de la cantina estaba hablando solo. Ni siquiera vieron a nadie y de hecho nadie se detuvo a preguntarle con quién hablaba. ¿Una alucinación? ¿Una aparición que quería hacerle daño? ¿O tal vez una persona que quería ser encontrada?
No lo sabremos. Pero lo que sí es que hay que pensar mejor qué queremos hacer antes de tomar una decisión. Porque quién sabe a dónde nos puede llevar. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alexa. Me encanta el terror. No hay ninguna otra cosa que podría explicar. Tengo bastantes historias que contar, pero una de ellas no es mía. De hecho, es una anécdota sobre mi mamá, que tiene autorización esta historia. De hecho, le pregunté y le dije, madre, ¿quieres decir tu historia? Y me dijo, no. Le dije, por favor, si no me quedo sin contenido. Y me dijo, está bien, te lo doy. Pero bueno, para no hacerla más larga, vamos con la historia. La historia comienza en épocas de pandemia, donde todo era súper triste para algunos y muy divertido para otros, porque te podías desvelar claramente. Una noche, que no me acuerdo específicamente el día, mi madre y yo estábamos quedándonos en casa de un familiar, ¿ok? Pero esa casa tenía esas vibes, esa sensación donde tú dices, oye, está muy tenso el ambiente. Y no es porque haya problemas o porque las personas que habitan ahí sean problemáticas o algo por el estilo. No. Simplemente la casa se sentía muy densa emocionalmente, energéticamente ni se diga. O sea, en verdad estaba muy pesada. Dicho esto, como se podrán imaginar, cuando oscurecía la casa se ponía con un poco el ambiente tétrico y muy, pero muy fría. Justamente la persona que habitaba en esa casa ya con edad, o sea, podríamos decir que la dueña, tenía varios sueños raros, pero nosotros creíamos que eran como sueños que te daban como cuando comes demasiado y tiendes a soñar cosas raras. Esos tipos de sueño. Hasta esa noche. Era algo normal, pero un poco peculiar, ¿vale? Recuerdo que estábamos todas acostadas en un mismo cuarto. Mi madre estaba en la cama principal y la familiar y yo estábamos en el suelo porque necesitábamos darle esa comodidad, ¿vale? Lo que sucedió fue que en el transcurso de la noche, justamente a la hora tenebrosa, como eso de las 2:50, casi de 3 de la mañana, mi madre grita desesperadamente, con un temor muy, muy, muy grande. En verdad, fue raro y al familiar y a mí nos asustó demasiado, porque fue, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Y no, o sea, realmente no estaban las cosas bien. Ella solamente estaba súper nerviosa, temblando y decía que le dolía mucho su espalda. Y ustedes se quedan de, ¿pero qué pasó? Bueno, lo que nos cuenta mi madre es que ella estaba soñando algo un poco raro, un poco escalofriante, ¿vale? Estaba en un cuarto, pero en ese cuarto había alguien. Se sentía un poco raro, como si se estuvieran metiendo a su cuerpo de mi madre en el sueño. Exacto, como si estuvieran haciendo un exorcismo, exactamente, específicamente. Sentía como un ardor y muchas cosas en su cuerpo pasaban. Algo que no podía manejar. De la nada aparecían sacerdotes y demás personas que necesitaban exorcizarla para sacarle esa cosa que tenía dentro. Mi madre solamente sentía demasiado dolor en su espalda. Porque cuando ella sentía que ya se iba a liberar de ese ente, solamente la rasguñó de la espalda para que no se fuera de su cuerpo prácticamente. Cuando decidió despertar y gritar fue porque el dolor de las uñas, si podríamos decir, que le estaba enterrando en la espalda, era demasiado intenso. Y tú te quedas con, ok, solo fue un mal sueño, algo normal. Pudo haber pasado siempre, a lo mejor y vio una película o un video antes de dormir sobre cosas de terror, pero no. A mi madre no le gustan esas cosas. De hecho, trata de evitarlas en su totalidad. Ella nos decía exactamente que su espalda le ardía demasiado, que le dolía, el dolor era súper intenso. Así que
solamente decía que la revisáramos, porque sabía que algo estaba ahí, que algo no era normal. Decidimos revisarla y nos encontramos que tenía varios rasguños demasiado largos y no tan profundos, pero muy recientes. Y se veían, wow, increíbles. No encontramos hasta la fecha una explicación lógica de ese mal sueño, que un poco la realidad, honestamente. Pero sin duda fue una de las experiencias más densas que tuvo mi familia. Decidimos ya no estar durmiendo ahí y nos regresamos a la casa. Y no volvió a soñar algo tan loco. Y gracias por acompañarnos y darte el tiempo de escuchar estas increíbles historias. Pues esperaría que esto sea del agrado de tanto para nosotros como para el público, que son ustedes. Y pues nada, también que lo apoyen y para que nosotros podamos traerles cada vez contenido cada vez más interesante. Si les gustó, denle like, compártanlo y nos vemos en una siguiente historia.